Después de ser infectado por un parásito alienígena, el detective Eddie Walker ganó la habilidad de transformarse en una enorme criatura azul con superfuerza. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen del superhéroe Loose Cannon. Edward Walker, mejor conocido como Loose Cannon, es un personaje de DC Comics creado por Jeph Loeb y Lee Mother, y apareció por primera vez en el cómic Action Comics Anual número 5 en septiembre de 1993. Al no ser un personaje tan conocido, por el momento Loose Cannon no ha tenido apariciones fuera de los cómics. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. Al comienzo de su historia se nos cuenta que Eddie Walker era un detective trabajando para la Unidad de Crímenes Especiales de la ciudad de Metrópolis, la cual se encargaba de investigar los casos que involucraran a metahumanos o amenazas extraterrestres. Durante su tiempo en esta unidad, Eddie demostró no saber trabajar en equipo, a menudo poniendo su propia vida en riesgo y desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Este comportamiento le ganó el apodo de Loose Cannon o bala perdida en español. Lamentablemente, durante una de sus misiones, Eddie terminó gravemente herido luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico, y aunque logró sobrevivir, el accidente lo dejó lisiado de por vida, lo que a su vez lo llevó a perder su puesto en la unidad, siendo relegado a trabajar como oficinista. Todo esto hizo que Eddie cayera en depresión e incluso llegara a pensar en acabar con su propia vida. Afortunadamente, justo antes de hacerlo, Eddie recibió una llamada de Maggie Sawyer, su antigua jefa, quien le pidió investigar una serie de misteriosos asesinatos en el barrio de Southside en Metrópolis. Emocionado por poder volver a investigar un caso, Eddie fue a Southside, pero por desgracia al llegar fue atacado por unos alienígenas conocidos como Bloodlines, los cuales habían llegado a la Tierra para alimentarse del líquido cefalorraquídeo de los humanos. Y aunque esto por lo general provocaba la muerte de sus víctimas, en algunos pocos casos la mordedura de estos alienígenas causaba la activación del metagen, haciendo que la víctima no solo sobreviviera, sino también desarrollara superpoderes. Este fue el caso de Eddie, quien después de ser atacado cayó al suelo aparentemente muerto. Sin embargo, una vez que el sol se ocultó, su cuerpo comenzó a cambiar, transformándose por primera vez en Loose Cannon. Aunque en un principio Eddie no tenía recuerdos de su vida pasada, con el paso de las horas fue recuperándolos, hasta recordar exactamente quién era y lo que le había pasado. Una vez que Eddie recordó su encuentro con los Bloodlines, él fue a buscarlos para vengarse por lo que le habían hecho, y esto lo llevó a hacer equipo con el Erradicador, quien también estaba investigando los asesinatos causados por estos alienígenas. Como dato curioso, durante su primer enfrentamiento con los Bloodlines, descubrimos que la piel de Loose Cannon cambiaba de color dependiendo de qué tan enojado estaba, y a su vez cada color aumentaba considerablemente su fuerza, aunque de eso te hablaré más a detalle un poco más adelante. Continuando con su historia, a pesar de la enorme fuerza física de Loose Cannon y el Erradicador, los Bloodlines lograron escapar en esta ocasión, pero al menos ahora Eddie había encontrado un nuevo propósito en la vida y juró no descansar hasta liberar al mundo de estos alienígenas. También al final de esta historia descubrimos que Eddie solo se transformaba de noche, y tan pronto como salía el sol, él volvía a ser un humano común sin poderes. Con el paso de los meses, Loose Cannon se convirtió en un héroe conocido en Metrópolis, llegando incluso a trabajar junto a otros personajes de DC Comics, en especial junto a los llamados New Bloods, quienes eran humanos que al igual que Eddie, habían desarrollado poderes después de ser mordidos por un Bloodline. Eventualmente también se nos reveló que el motivo por el que los Bloodlines se alimentaban de humanos era para crear a un parásito gigante conocido como The Taker, y aunque este monstruo logró derrotar a varios de los héroes más poderosos de DC, al final Loose Cannon junto con los demás New Bloods lograron unir sus poderes para derrotar a The Taker y a los Bloodlines de una vez por todas. Desde entonces, Loose Cannon ha continuado siendo un héroe de manera independiente en la ciudad de Metrópolis, ocasionalmente haciendo equipo con otros personajes para enfrentarse a enemigos más poderosos. Más adelante, después del reinicio de los Nuevos 52, se nos presentó a una versión completamente nueva de Loose Cannon, aunque lamentablemente esta solo tuvo una aparición en los cómics, por lo que no tenemos mucha información sobre él. Aún así, lo poco que sabemos es que Loose Cannon fue contactado por el superhéroe Bunker, quien en ese momento se encontraba buscando a personas interesadas en unirse a los jóvenes titanes. Sin embargo, pronto se nos reveló que esta versión de Loose Cannon no era un héroe, sino un supervillano, quien quería acabar con los titanes. Afortunadamente, después de un brutal enfrentamiento, Loose Cannon fue derrotado por la superheroína Wonder Girl, y desde entonces ya no hemos sabido nada más de él.
Varios años después, durante la etapa de DC Rebirth, pudimos conocer a un nuevo Loose Cannon sin relación con su versión anterior. Esta vez se nos dijo que Eddie Walker era un estudiante de preparatoria en un pequeño pueblo de los Estados Unidos llamado Pine Ridge. En algún momento durante su adolescencia, Eddie fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, la cual debilitó la parte inferior de su cuerpo y lo obligó a usar muletas para caminar. Pero a pesar de esto, él intentó llevar una vida lo más normal posible, hasta que una noche un meteorito cayó cerca de Pine Ridge, liberando un enjambre de parásitos alienígenas en todo el pueblo e infectando a decenas de sus habitantes, entre ellos a Eddie. Aunque en un principio la infección pasó desapercibida, con el paso de los días los infectados comenzaron a desarrollar superpoderes, los cuales a menudo terminaban convirtiéndolos en monstruos, sin recuerdos de sus vidas pasadas. En el caso de Eddie, él se transformó por primera vez en Loose Cannon, luego de que un ciervo infectado atacara a varios de sus compañeros de clase durante una fiesta en el bosque. Por suerte, al transformarse, Eddie logró mantener el control de sí mismo, y no tardó mucho en descubrir que sus transformaciones eran desencadenadas por emociones fuertes como el miedo o la ira. Poco después, Eddie también conoció a otras personas que, al igual que él, habían sido infectadas y habían desarrollado poderes, pero aún conservaban su humanidad. Junto a este pequeño grupo de superhumanos, Loose Cannon logró salvar al pueblo de Pine Ridge, evitando así una invasión alienígena, aunque para hacerlo tuvo que acabar con la vida de los demás infectados, quienes ya para este momento se habían convertido en monstruos sedientos de sangre. Lo último que supimos de esta versión de Loose Cannon es que él, junto con los pocos infectados que aún no se habían convertido en monstruos, abandonaron Pine Ridge para recorrer el país en busca de una manera de eliminar a los parásitos, antes de que estos terminaran tomando el control completo de sus cuerpos. Ya para terminar, en cómics más recientes conocimos a otra versión más de Loose Cannon, y aunque de nuevo no sabemos nada de su pasado, es posible que su origen sea muy parecido al primero que te conté en este video. Adicionalmente, este Eddie Walker es un hombre adulto, a diferencia de sus versiones de los Nuevos 52 y DC Rebirth, en donde nos fue presentado como un adolescente. De cualquier manera, lo único que sabemos de este nuevo Loose Cannon es que él lleva varios años siendo un superhéroe en la ciudad de Metrópolis, y ocasionalmente trabaja junto a un equipo conocido como los otros héroes de Metrópolis, el cual tiene como misión hacerle frente a supervillanos no tan poderosos que no requieran la intervención de Superman. Este equipo fue formado por Jimmy Olsen, y entre sus miembros se encuentran personajes como Steel, Gangbuster, Akrata y Loose Cannon. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Aunque originalmente Eddie Walker no tenía ningún superpoder, después de ser atacado por los alienígenas Bloodlines, él ganó la habilidad de transformarse en la criatura conocida como Loose Cannon. Mientras está transformado, Eddie posee fuerza, resistencia y velocidad muy superiores a las de un humano normal. Además, también cuenta con un factor de curación, el cual le permite sanar rápidamente sus heridas e incluso regenerar órganos o extremidades perdidas. Como ya dije antes, la piel de Loose Cannon cambia de color dependiendo de su nivel de ira, y entre más enojado esté, más fuerte se volverá, llegando incluso a poder darle batalla a Superman. En su forma base, Loose Cannon es de color azul, y de ahí puede pasar a ser púrpura, luego rojo y por último blanco, siendo este color su transformación más fuerte. Aunque hay que mencionar que entre más enojado esté, también se vuelve más difícil controlar sus acciones, siendo este el motivo por el que casi nunca llega a volverse de color blanco. También tengo que mencionar que este cambio de color solo aplica para la primera versión de Loose Cannon de la que hablé en este video, ya que después del reinicio de los Nuevos 52 parece que el personaje ha perdido esta habilidad, o al menos ya no la ha mostrado. De igual manera, aunque originalmente Eddie solo se podía transformar en Loose Cannon de noche, y este cambio era de manera involuntaria, las versiones más nuevas de este héroe parecen poder cambiar a voluntad a cualquier hora del día. Loose Cannon es un personaje muy interesante, el cual lamentablemente no ha tenido mucho protagonismo en los últimos años. Espero podamos verlo más seguido tanto dentro como fuera de los cómics. Ahora dime, ¿ya conocías a Loose Cannon? Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.